Poca gente sabe la importancia que tiene el pedal de sustain en el piano, y especialmente en el tango, y más especialmente en el estilo de Carlos Di Sarli. Si hablamos de Carlos Di Sarli, hay un elemento clave que ayuda muchísimo a entender su estilo, y es el uso del pedal de sustain. El pedal de sustain está ahí en el piano, abajo en los pies, a la derecha, ¿sí?, del instrumento, y es el que se encarga de levantar los apagadores que hacen que las cuerdas no vibren. Es decir, que si se toca una nota y se aprieta el pedal, los apagadores se alejan de las cuerdas y la cuerda sigue resonando hasta que finalmente no resuena más. Puede durar ese sonido un buen rato, y si fue alguien el que tomó esta idea de aprovechar la sonoridad del pedal de sustain y hacerlo parte, apropiarse de su sonido para definir parte de su estilo, fue el gran Carlos Di Sarli. Vamos a meternos de lleno y ver cómo usó Di Sarli el pedal de sustain en su orquesta. Aquí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de los estilos fundamentales del tango. Yo soy Ignacio Barchowski y hoy vamos a meternos con el estilo de Carlos Di Sarli para analizar un poco cómo ha sido el uso del pedal de sustain en su orquesta. Antes de meternos en el análisis, quiero invitarles a que se bajen un PDF que preparé con un recorrido sobre las distintas épocas de la orquesta de Di Sarli y todo un punteo muy completo que da cuenta de los distintos elementos musicales y estilísticos que definen al estilo. Es un documento breve, pero muy completo y que estoy seguro les va a ayudar a acercarse más al estilo, a entender la historia de la orquesta de Di Sarli y disfrutar finalmente más, entender más de qué se trata este estilo tan particular y tan hermoso que nos gusta tanto. Dicho esto, quiero contarles que el pedal de sustain está ahí para todos los pianistas. En todas las orquestas típicas, tarde o temprano, algo se va a usar. Pero lo importante en este caso, hoy que hablamos de Di Sarli, es que hablamos de un director y un pianista específicamente que hizo un arte del uso de ese pedal. Yo les contaba en la presentación del video que cómo funciona básicamente, ¿no? Se aprieta ese pedal y entonces en el mecanismo interno del piano, si estas son las cuerdas, los apagadores que están siempre bajos para que las cuerdas no vibren, ¿sí?, se levantan todos juntos al levantar el pedal de sustain. Si no, solo se levantan aquellos que corresponden a las notas que se van tocando en el teclado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se toca una nota en el teclado, se levanta el apagador y cuando la nota se, digamos, sube, el apagador baja y la cuerda deja de vibrar, salvo que apretemos el pedal de sustain. Si apretamos el pedal de sustain, todos esos apagadores se levantan y siguen resonando todas las notas que fueron tocadas, además de otras vibraciones que se generan por simpatía. En el caso de Di Sarli estamos hablando, por supuesto, de uno de los más grandes pianistas de la historia del tango, admirado por sus pares, referencia absoluta para grandes pianistas como Horacio Salgán, como Carlos García, como Osvaldo Tarantino. ¿Sí? Los más grandes pianistas de tango de la historia siempre nombraron a Di Sarli como la referencia ineludible del tango tradicional. Carlos Figari también hablaba mucho de Carlos Di Sarli. Y cuando se referían a su estilo, una de las primeras cosas que siempre se nombraron y se siguen nombrando con total admiración es el uso del pedal de sustain. ¿Y por qué? Porque hablamos de una orquesta que es, digamos, musicalmente sencilla, pero estilísticamente muy compleja. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está en el papel quizás es poco, pero el cómo se toca eso que está escrito, ¿sí?, cómo se toca lo que está escrito, es de una gran complejidad estilística. Parte de esa complejidad, de la cual hablaba mucho Leopoldo Federico, y él nos decía, yo tocaba en esa orquesta a finales de los 40 y no entendía cómo, si nosotros tocábamos unas poquitas notitas, sonaba algo tan enorme, tan bello, ¿no? Buena parte de la explicación tiene que ver con el uso del pedal de sustain. Porque si ustedes escucharon esta orquesta alguna vez, o cuando la vayan escuchando más en profundidad, se habrán dado cuenta o se darán cuenta de que el piano es en buena medida el instrumento que todo lo contiene, ¿sí? Mientras los bandoneones y la cuerda
Muchas veces van tocando melodías rítmicas con un staccato cortito, bien cortito, o van cantando melodías largas, sobre todo la cuerda, en los solis. Siempre va a haber una sonoridad que es una suerte de gran burbuja protectora que mantiene todo flotando en el aire, que todo de alguna manera lo amalgama. Esa sonoridad tiene que ver, insisto, con el pedal de sustain y con esas vibraciones que se mantienen mientras otros instrumentos están haciendo la melodía principal, sea cantable o sea staccato. Vamos a escuchar algunos ejemplos de esta sonoridad y vamos a ir como de menor a mayor en relación a la duración de ese pedal primero. Y después vamos a escuchar algunas cosas más específicas. Escuchen aquí en este ejemplo de Barba de Choclo cómo Di Sarli toca ahí unos bajos y deja el pedal de sustain durante 4 tiempos. Y lo repite, ¿no? Casi podríamos decir que son 8 en realidad, pero lo divide en 2. Bien. Mientras los otros siguen cantando la melodía rítmica. Otro ejemplo, un poco más largo, 6 tiempos. ¿Vieron cómo funciona ese pedal? Donde la melodía sigue cantando en los otros instrumentos, pero el piano como una especie de continuo que hace que se amalgame todo, una vez más. Vamos con otro ejemplo, más largo, un ejemplo de 8 tiempos. Hermoso ejemplo porque además después toca las famosas campanitas, que además, dicho sea de paso, siempre se tocan con pedal. Cuando hablamos de las campanitas siempre se clava un bajo bien grave en la mano izquierda del piano y después se tocan las campanitas. Se los marco. 8 tiempos. Y después vuelvo a marcar vuelvo al marcato en 4 con los bajos caminantes. Pero es un montón. 8 tiempos son 2 compases completos de una única nota tocada con pedal. ¿Sí? Eso es algo bien típico y bien personal del estilo de Di Sarli. Presten atención y van a escuchar cómo esa sonoridad es la que envuelve toda la orquesta y que es la que finalmente termina siendo una de las contribuciones más importantes a este verdadero fenómeno estético que fue la orquesta de Carlos Di Sarli. Una vez más este ejemplo del recodo. Bien. Vamos con otro ejemplo donde ya directamente se trata de una pequeña perlita, ¿no? Que tira Di Sarli sobre la sonoridad general con una nota en el registro medio que queda colgada en el tango una fija. Escuchen. No, aquí es un uso general. Creo que me refería a este ejemplo. Es increíble lo que hace ahí. Vamos a escucharlo de nuevo. Mientras los demás ya están tocando todo staccato, todo cortito, con ese staccato típico disarliano que a veces es más ruido que nota, ¿no? Escuchémoslo una vez más. Se queda ahí cantando. Y cuando se va apagando ese sonido, le agrega las campanitas, siempre con el pedal, para seguir logrando esa amalgama de la sonoridad general de la orquesta. Última vez, me vuelvo loco con este ejemplo.
contamos los tiempos, entre esa nota ¡pam! Que queda colgada y las campanitas que agrega después, estamos hablando de 12 tiempos, 3 compases completos de pedal de sustain del piano. Escuchemos, se los cuento. Llegué un poquito tarde a empezar, pero son exactamente 3 compases. Bien, esta idea del pedal realmente es muy importante, define mucho la sonoridad del estilo y a veces realmente es muy difícil de escuchar si uno no pone la lupa sobre ejemplos donde, digamos, se puede escuchar de esta manera y donde uno empieza a incorporarlo a la escucha general. Les voy a mostrar un último ejemplo muy lindo del tango El Cachafaz, que directamente es como una exageración preciosa de la idea, porque van a escuchar que esto es el ejemplo sobre el final del tema. El tema termina y el piano sigue resonando con el pedal de sustain. Escuchemos. Que es la dominante, que es la quinta, ¿no? Del acorde de la tonalidad. O sea, la orquesta termina de tocar y él sigue con el sustain. ¡Tan! Ya se fueron todos a su casa y el piano sigue sonando gracias al pedal de sustain. Sigue sonando el piano. Última vez. Realmente algo bellísimo, algo bastante misterioso además, porque no siempre es fácil de darse cuenta cuándo está, cuándo no está, cuándo es una cuestión de los dedos, cuándo es del pedal, pero en todos estos ejemplos queda claro, por supuesto, que es el uso del pedal de sustain, una de las claves para entender el estilo de Carlos Di Sarli. Espero que les haya gustado el video. Antes de despedirles, quiero invitarles una vez más a que se bajen el PDF que preparé, haciendo un recorrido por las distintas épocas de Carlos Di Sarli, un punteo con los elementos musicales y estilísticos que definen el estilo. Me parece que les va a servir, se lo pueden descargar ahora mismo en forma totalmente gratuita y creo que los va a acercar una vez más a entender y disfrutar más de este estilo que tanto nos gusta. Nos reencontramos en el próximo video. Será hasta entonces, amigos y amigas. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.